país, tu cultura y tus tradiciones no te quieren ver exitoso. ¿Alguna vez has sentido que, por más que te esfuerzas, siempre terminas regresando al mismo punto de estancamiento, como si hubiera un hilo invisible que te tira hacia atrás cada vez que intentas dar un paso importante? La mayoría de la gente cree que su falta de progreso se debe a la falta de voluntad o a la mala suerte, pero la realidad es que estás peleando contra un enemigo mucho más silencioso y poderoso: la cultura y el entorno en el que vives. Si hoy sientes que no avanzas, que la ansiedad te consume, que el cansancio mental no te deja pensar con claridad, o que simplemente estás atrapado en una rutina que odias, este video es para ti. No te voy a hablar de energías cósmicas ni de frases motivacionales vacías. Te voy a hablar de la verdad incómoda que nadie quiere aceptar sobre por qué tu entorno está diseñado para que te quedes donde estás, siendo mediocre, infeliz y productivo para los demás, pero no para ti mismo. Quédate conmigo, porque hoy vamos a romper esa estructura mental que te está frenando. Mírate un segundo. ¿Estás cansado? No es un cansancio de haber corrido un maratón, es un cansancio en los ojos, en el pecho, un agotamiento de quien sabe que tiene potencial, pero siente que el mundo le pesa demasiado. La cultura actual nos vende la idea de que debemos ser exitosos, pero al mismo tiempo nos bombardea con distracciones que nos mantienen dopados. Nos dicen que seamos únicos, pero nos castigan si no seguimos el guión preestablecido de estudiar, trabajar en algo que no nos gusta, comprar cosas que no necesitamos y repetir el ciclo hasta morir. Esa es la trampa. Si sientes que estás perdido, es porque estás siguiendo un mapa que no dibujaste tú. Estás viviendo bajo las reglas de una cultura que prefiere que estés deprimido y consumiendo, a que estés sano y creando. La inseguridad que sientes al mirarte al espejo o al comparar tu vida con la de otros en redes sociales no es un error de fábrica en tu cerebro. Es el resultado directo de un sistema que se beneficia de tu baja autoestima. Porque alguien que se siente insuficiente es alguien que compra soluciones rápidas, que busca validación externa y que nunca se detiene a cuestionar por qué se siente así. Hablemos de la primera gran barrera: las malas amistades, que no parecen malas. A veces no son personas que te desean el mal. Son simplemente personas que están tan cómodas en su propia mediocridad que tu deseo de mejorar les genera una incomodidad insoportable. Cuando intentas cambiar un hábito, cuando dejas de salir a beber cada fin de semana, cuando decides empezar ese proyecto en el que nadie cree, ellos son los primeros en decirte que te estás volviendo raro o que estás exagerando. La cultura de la pertenencia nos obliga a encajar, y para encajar en la mayoría de los círculos sociales, tienes que ser igual de indisciplinado que ellos. Es duro aceptarlo, pero si tus amigos no te empujan a ser mejor, te están ayudando a hundirte. He visto a mucha gente con un talento increíble tirar su vida a la basura solo por no tener el valor de alejarse de personas que no iban a ningún lado. Se sentían solos, sí, pero el miedo a la soledad es lo que los mantuvo encadenados a una vida que odiaban. La disciplina empieza por limpiar el entorno. Si te rodeas de 5 personas que se quejan de todo, tú serás el sexto. Si te rodeas de 5 personas que procrastinan, tú serás el sexto. No es magia, es simple influencia social. El fracaso no es lo que te detiene. Lo que te detiene es el miedo al qué dirán si fracasas. Nos han enseñado que fallar es una vergüenza, cuando en realidad es la única forma de recolectar información real sobre cómo funciona el mundo. La cultura del éxito instantáneo nos ha hecho daño. Vemos a un chico de 20 años siendo millonario en una pantalla y nos sentimos como basura porque nosotros apenas estamos logrando pagar las cuentas. Pero esa comparación es veneno. Estás comparando tu detrás de cámaras con el video editado de alguien más. La ansiedad viene de esa brecha entre dónde estás y dónde la cultura dice que deberías estar. Deja de sobrepensar tanto el futuro. El futuro no existe. Es solo una construcción mental que usas para torturarte. Lo único real es que hoy tienes una lista de cosas por hacer y las estás postergando por miedo a que el resultado no sea perfecto. La perfección es la forma más pulida de la procrastinación. Hazlo mal, pero hazlo. Equivócate rápido, pero muévete. Hablemos de la autosugestión y de cómo te hablas a ti mismo. La mayoría de las personas tienen un narrador interno que es su peor enemigo.
no puedo, es muy difícil, mañana empiezo. Esas frases no son inofensivas, son órdenes que le das a tu cerebro. Si te repites constantemente que estás cansado, tu cuerpo encontrará la forma de sentirse agotado, incluso si dormiste 8 horas. La cultura del victimismo nos ha convencido de que somos frágiles, de que necesitamos protección constante. Pero la verdad es que eres mucho más fuerte de lo que te permites creer. La disciplina mental no se trata de no tener miedo, se trata de actuar mientras te tiemblan las piernas. Yo también he estado ahí, sintiendo que el mundo se me venía encima, pensando que no tenía sentido esforzarse porque el sistema estaba amañado. Y sí, el sistema puede estar en tu contra, pero quejarte de ello no te va a dar de comer ni te va a dar la paz mental que buscas. La única salida es la responsabilidad radical. Todo lo que te pasa, aunque no sea tu culpa, es tu responsabilidad resolverlo. Esa es la única mentalidad que te saca del hoyo. La procrastinación es, en realidad, un mecanismo de defensa contra el miedo al juicio. Cuando postergas algo, no es porque seas flojo. Es porque esa tarea tiene un peso emocional que no quieres enfrentar. Quizás es el miedo a descubrir que no eres tan bueno como creías, o el miedo a que, si tienes éxito, tu vida cambie tanto que no sepas quién eres. La cultura del entretenimiento barato está diseñada para que nunca tengas que enfrentar esos silencios incómodos contigo mismo. Tienes una pantalla en el bolsillo que te ofrece dopamina inmediata cada vez que sientes un vacío. Te sientes solo, abres una app. Te sientes ansioso, miras videos cortos durante 3 horas. El resultado es un cerebro frito, incapaz de concentrarse en algo profundo durante más de 10 minutos. Para avanzar tienes que aprender a aburrirte. Tienes que aprender a estar sentado en una silla, sin música, sin teléfono, solo tú y tus pensamientos. Ahí es donde nacen las soluciones reales, no en el ruido constante de la información innecesaria. Si estás escuchando esto y sientes que resuena contigo, es porque ya sabes que algo tiene que cambiar. No necesitas más motivación, necesitas un sistema. La motivación es como un fósforo. Se enciende rápido pero se apaga al primer viento. La disciplina es como un motor. Una vez que arranca, te lleva a donde quieras. Y parte de esa disciplina es entender que no le debes nada a la cultura que te rodea. No le debes tu tiempo, no le debes tu atención y ciertamente no le debes, si quieres mantener tu mente limpia de la basura cultural que nos rodea, suscríbete al canal. Aquí no hay espacio para el victimismo, solo para la disciplina. Dale like si estás de acuerdo en que el éxito es tu responsabilidad y deja un comentario con la palabra sin excusas para saber que eres de los que van en serio. Tu felicidad. Si este mensaje te está ayudando a ver las cosas con más claridad, considera que hay más personas ahí fuera sintiéndose igual de perdidas que tú, y tal vez compartir este tipo de verdades sea el primer paso para crear un entorno diferente. Pero no lo hagas por mí. Hazlo por la idea de que no tenemos que vivir aceptando la mediocridad como norma. Para salir de este ciclo, tienes que empezar por lo pequeño. No intentes cambiar tu vida entera mañana por la mañana. Empieza por tu habitación. Empieza por lo que comes. Empieza por la gente con la que hablas. La cultura te dice que busques grandes saltos, pero la realidad es que las grandes vidas se construyen con pequeñas victorias consistentes. He conocido a personas que estaban en la ruina absoluta, no solo económica sino emocional, y salieron de ahí simplemente decidiendo que no iban a permitir que su entorno dictara su valor. Cambiaron sus hábitos destructivos por rutinas que, aunque al principio se sentían aburridas, les dieron la estructura que necesitaban para sanar. La libertad no es hacer lo que quieras cuando quieras. Eso es ser esclavo de tus impulsos. La verdadera libertad es tener la capacidad de decirte a ti mismo, voy a hacer esto, y cumplirlo, sin importar cómo te sientas. El vacío que sientes a veces, esa sensación de que falta algo, a pesar de tenerlo todo, o de estar luchando por ello, es la señal de que estás desconectado de tu propósito real. Y no, el propósito no es algo místico que cae del cielo.
El propósito es el cruce entre lo que eres bueno haciendo y lo que el mundo necesita, envuelto en una capa de disciplina inquebrantable. La cultura nos dice que el propósito es el placer, pero el placer es efímero. La satisfacción real viene de superar obstáculos difíciles. Si hoy tu vida es difícil, alégrate. Significa que tienes la materia prima para construir una gran historia. Nadie respeta a alguien que lo tuvo todo fácil. Respetamos a quien, a pesar de la ansiedad, a pesar de las malas amistades y a pesar de un entorno que quería verlo caer, decidió levantarse y seguir adelante. No dejes que el ruido del mundo apague tu propia voz. Aprende a filtrar lo que dejas entrar en tu mente. Cada canción que escuchas, cada video que ves, cada conversación que tienes, es una semilla que plantas en tu subconsciente. Si plantas basura, no esperes cosechar éxito. Empieza hoy mismo a ser el guardián de tu propia mente. Cuestiona todo. Cuestiona por qué crees lo que crees. Cuestiona si esos miedos son tuyos o si te los heredó tu familia, tus amigos o la televisión. Cuando empiezas a desmantelar las mentiras culturales, te das cuenta de que el camino hacia adelante está mucho más despejado de lo que pensabas. Es hora de dejar de ser un pasajero en tu propia vida y empezar a tomar el control. No va a ser fácil, no va a ser rápido, pero te aseguro que es lo único que vale la pena hacer. El futuro que temes solo se vuelve real si dejas de actuar en el presente. Así que levántate, limpia tu espacio, corta con lo que te hace daño y empieza a caminar. La verdad es que nadie va a venir a salvarte. El héroe que estás esperando eres tú mismo, y ya es hora de que empieces a actuar como tal. La historia de Elon Musk es el ejemplo perfecto de cómo romper con la cultura del entorno para buscar un terreno donde tus ambiciones no sean castigadas, sino potenciadas. No se trata de una historia de suerte, sino de una huida estratégica hacia la libertad mental y operativa. Aquí tienes el análisis profundo de su transición y la reflexión sobre cómo el cambio de cultura fue el catalizador de su éxito. El escape de la zona de confort, de Sudáfrica al mundo. Elon Musk no encajaba en la Sudáfrica de los años 80. Creció en un entorno que, en ese momento, era extremadamente rígido, jerárquico y limitado para alguien que soñaba con la tecnología y el espacio. Musk ha descrito su infancia como un periodo de aislamiento. Era el niño que leía enciclopedias mientras los demás se enfocaban en el estatus social local o en actividades físicas. Él entendió algo que la mayoría tarda décadas en comprender. Si tu entorno no tiene el techo lo suficientemente alto para tus sueños, tienes que cambiar de edificio. El salto a Canadá, el puente hacia la oportunidad. A los 17 años, con poco dinero y contra los deseos de su padre, Musk se fue a Canadá. No llegó a una mansión, llegó a trabajar en granjas, a limpiar calderas y a vivir con parientes que apenas conocía. Esta fase fue crucial porque le enseñó a sobrevivir en una cultura diferente, donde nadie sabía quién era él. El anonimato le dio la libertad de reinventarse sin el peso de las expectativas de su pasado. La llegada a Estados Unidos. El ecosistema de la ambición Musk sabía que Estados Unidos, y específicamente Silicon Valley, era el único lugar en la Tierra donde pensar en grande no era visto como una locura, sino como un requisito. En muchas culturas, si dices que quieres revolucionar el sistema bancario o colonizar Marte, la gente se ríe de ti o intenta bajarte los humos, la cultura que no te deja avanzar. En la cultura del emprendimiento estadounidense, esa misma ambición atrae capital y talento. Al fundar Zip2 y luego X.com, que se convertiría en PayPal, Musk aprovechó una cultura que premia el riesgo. Si se hubiera quedado en una cultura más conservadora o tradicional, sus ideas habrían muerto en un comité de aprobación o bajo el peso de la burocracia social. Resumen de su éxito: la adaptabilidad como superpoder. El éxito de Musk no radica solo en su inteligencia, sino en su desapego cultural. Al cambiar de país, rompió los lazos con el determinismo social. Eres hijo de tal persona, debes hacer tal cosa. El miedo al fracaso. En el fracaso en una startup es visto como una maestría pagada, no como una mancha permanente en tu honor. La limitación de recursos se movió hacia donde estaba el dinero y las mentes más brillantes.
Pasó de ser un joven inmigrante que comía por $1 al día a ser el arquitecto de industrias enteras: automotriz, espacial, energética. Todo empezó con la decisión incómoda de dejar atrás su zona de confort. ¿Tu cultura te está nutriendo o te está asfixiando? La historia de Musk nos obliga a mirarnos al espejo y hacernos una pregunta dura. ¿Cuántas de tus limitaciones son reales y cuántas son solo ruido de tu cultura actual? A menudo nos quedamos en lugares donde nuestras metas son vistas como demasiado o imposibles. Nos rodeamos de personas que tienen miedo a lo desconocido y, sin darnos cuenta, empezamos a adoptar sus miedos como si fueran verdades absolutas. Cambiar de país no siempre significa cruzar una frontera física. A veces significa cambiar de círculo social, dejar de escuchar las noticias que te dicen que el mundo se acaba y empezar a consumir contenido que te enseñe a construir. Musk no solo cambió de geografía, cambió su entorno de información. El costo de encajar. Si intentas agradar a una cultura que no valora el progreso, el precio que pagas es tu propio futuro. La incomodidad es la brújula. Si te sientes el más inteligente o el más ambicioso de tu grupo, estás en el grupo equivocado. La incomodidad de ser el novato en un entorno superior es lo que te obliga a crecer. La responsabilidad es tuya. Musk no esperó a que Sudáfrica cambiara para él. Él se movió hacia donde estaba el cambio. No puedes culpar a tu ciudad, a tu familia o a tu economía por siempre. Tienes la capacidad de buscar un nuevo ecosistema mental o físico. ¿Alguna vez has sentido que, por más que te esfuerzas, siempre terminas regresando al mismo punto de estancamiento, como si hubiera un hilo invisible que te tira hacia atrás cada vez que intentas dar un paso importante? La mayoría de la gente cree que su falta de progreso se debe a la falta de voluntad o a la mala suerte, pero la realidad es que estás peleando contra un enemigo mucho más silencioso y poderoso: la cultura y el entorno en el que vives. Escúchame bien, porque esto no te lo va a decir nadie en las noticias ni en la escuela. El lugar donde naciste no tiene por qué ser tu sentencia de muerte emocional ni financiera. Muchos usan la crisis de su país, la economía por los suelos o la mentalidad de cangrejo de su sociedad como la excusa perfecta para quedarse sentados esperando un milagro que no va a llegar. La cultura en la que creciste te ha programado para que creas que el éxito es para los otros, para los que tienen conexiones o para los que nacieron en otro lugar. Te han vendido el paradigma de la escasez y tú te lo has tragado completo. Pero hoy se acaba el victimismo. Estoy aquí para darte 10 pasos brutales y específicos para hackear ese sistema y hacer que los bloqueos de tu país dejen de ser tu freno y se conviertan en el combustible de tu disciplina. Vamos a desmantelar, uno por uno, esos paradigmas mentales que te tienen atrapado en la inseguridad y la procrastinación. Si Elon Musk tuvo que dejar su tierra para no dejar morir su visión, tú tienes que aprender a dejar tu tierra mental si quieres conquistar resultados reales. No importa si tu moneda no vale nada o si tu entorno es tóxico. Lo que importa es quién decides ser tú en medio del caos. Texto predeterminado. Paso 1. Crea una frontera digital infranqueable. Tu mente es el activo más valioso que tienes y la estás dejando pudrirse con el ruido local. Si vives en un país con crisis política o económica, lo peor que puedes hacer es consumir el ciclo de noticias local durante 3 horas al día. Eso solo refuerza la idea de que no se puede. Tienes que construir un muro digital. Cambia el idioma de tus dispositivos. Sigue a personas que vivan en la realidad económica que tú quieres alcanzar y consume información que sea aplicable globalmente. Tu mente debe vivir en el ecosistema donde quieres estar, no en el código postal donde duermes. Si hablas de crisis todo el día, tu cerebro se pone en modo supervivencia. Y en modo supervivencia, es imposible ser creativo o disciplinado. Paso 2. Ejecuta el desapego social radical. En muchas culturas, el qué dirán de los vecinos, los amigos de la infancia o incluso la familia es una cárcel. Te da miedo que te llamen creído o raro por querer algo más. Tienes que entender que la opinión de alguien que no tiene la vida que tú quieres no tiene valor financiero ni emocional. Si tus amigos se burlan de tus metas, no son tus amigos, son tus carceleros.
El éxito requiere que aceptes que vas a ser el villano en la historia de la gente mediocre. No busques validación en círculos que se conforman con poco. Busca la soledad antes que la compañía que te drena la ambición. Paso 3. Ignora la economía local y monetiza tu talento globalmente. Deja de pensar en cuánto gana la gente en tu ciudad. El Internet eliminó las fronteras geográficas para el talento. Si aprendes una habilidad técnica que se necesita en mercados fuertes, tu ubicación física se vuelve irrelevante. El paradigma de «aquí no hay trabajo» es una mentira del siglo pasado. Lo que no hay es gente con habilidades competitivas a nivel internacional. Aprende a vender, a programar, a editar o a gestionar proyectos para mercados que paguen en moneda estable. El mundo es tu mercado, no tu barrio. Paso 4. Adopta la responsabilidad radical frente al sistema. Es muy fácil culpar al gobierno, a la corrupción o a la historia de tu país por tus fallos. Y aunque sea verdad que el sistema es injusto, culparlo no te da poder, te lo quita. Cuando culpas a algo externo, estás diciendo que ese algo tiene el control de tu vida. La responsabilidad radical significa aceptar que, aunque el camino sea 10 veces más difícil para ti que para alguien en un país desarrollado, sigue siendo tu camino. Deja de esperar que las leyes cambien o que la economía mejore. Cambia tú y el impacto del sistema sobre ti se reducirá drásticamente. Paso 5. Destruye el paradigma de la humildad como limitante. Nos han enseñado que querer dinero o poder es malo, que el dinero no da la felicidad, o que es mejor ser pobre pero honrado. Esa es una manipulación cultural para mantener a la gente sumisa. La verdadera humildad es reconocer que tienes un potencial enorme y que es una falta de respeto hacia ti mismo no explotarlo al máximo. La ambición no es avaricia. La ambición es el deseo de progreso. Deja de pedir perdón por querer ser exitoso. El mundo necesita gente con recursos y valores, no gente pobre con buenas intenciones que no puede ayudar a nadie. Paso 6. Implementa un ayuno de dopamina frente al ocio cultural. En muchos países, la cultura del escape, la fiesta, el alcohol, el fútbol, el chisme, es la única forma que tiene la gente de olvidar su realidad. Si quieres salir del montón, tienes que dejar de escapar. Mientras los demás usan el fin de semana para anestesiarse, tú tienes que usarlo para construir tu salida. Cambia la gratificación instantánea por el trabajo profundo. La disciplina mental se construye en los momentos donde nadie te ve y donde prefieres el aburrimiento del estudio sobre la euforia de la distracción vacía. Paso 7. Filtra tu subconsciente de la autosugestión negativa. Escucha cómo hablas. Dices cosas como «¿así son las cosas aquí?» o «¿para nosotros siempre es más difícil?». Esas frases son órdenes directas para tu subconsciente. Estás instalando un software de derrota antes de empezar la batalla. Tienes que reprogramar tu diálogo interno con hechos, no con fantasías. Hoy voy a trabajar 4 horas en mi proyecto porque tengo el control de mi tiempo. Eso es un hecho. La autosugestión no es magia, es dirección. Si no diriges tu mente, la cultura de tu país la dirigirá por ti hacia el conformismo. Paso 8. Rompe el miedo al juicio por el fracaso. En culturas conservadoras, fallar en un negocio o en un proyecto es visto como una mancha social. La gente se ríe cuando alguien lo intenta y no le sale a la primera. Tienes que volverte inmune a esa risa. El fracaso es solo recolección de datos. Cada vez que algo no sale como esperabas, eres más inteligente que antes. Los que nunca fallan es porque nunca intentan nada grande. El paradigma del éxito a la primera es una ilusión que solo genera ansiedad. Acepta el fracaso como parte del proceso y sigue adelante mientras los demás siguen sentados criticando desde la barrera. Paso 9. Domina el lenguaje de la oportunidad. No me refiero solo a aprender inglés, aunque es fundamental. Me refiero a aprender cómo piensan y hablan las personas que ya están donde tú quieres estar. Cada industria tiene su propio lenguaje. Si quieres ser un creador de contenido exitoso, domina las métricas, el storytelling y la psicología de la retención. Si quieres ser inversor, domina el análisis técnico y la gestión de riesgos.
la educación formal en muchos países está obsoleta. Tu verdadera educación es autodidacta y específica. El conocimiento especializado es lo que rompe los bloqueos de clase y de país. Paso 10. Ejecuta la reinvención diaria. No eres el niño que sufrió en la escuela, ni el empleado que fue despedido, ni el ciudadano de un país en crisis. Eres lo que haces hoy. El paradigma más peligroso es creer que tu pasado define tu futuro. Cada mañana tienes la oportunidad de decidir que los bloqueos de tu entorno ya no tienen poder sobre ti. La disciplina no es un evento, es un estado mental constante. Si aplicas estos pasos con una sinceridad brutal, verás que las fronteras empiezan a desaparecer. No es un camino fácil y habrá días donde la ansiedad y el cansancio mental te quieran ganar la partida. Pero recuerda, el sistema quiere que te rindas porque una persona sin sueños es una persona fácil de controlar. No les des el gusto. Levántate, limpia tu mente de paradigmas viejos y empieza a construir tu propia realidad ahora mismo. Si este mensaje te ha servido para despertar, recuerda que hay mucha gente afuera que todavía vive bajo el hechizo de estos bloqueos. No te pido que los convenzas con palabras, convéncelos con tus resultados. Deja que tu éxito sea el que hable y que tu disciplina sea el ejemplo de que, cuando uno decide romper con la cultura que lo frena, el mundo entero se abre para dejarlo pasar. Comienza hoy, sin excusas, porque el tiempo es lo único que tu país no te puede quitar, a menos que tú decidas regalárselo a la mediocridad. Aquí tienes una historia de éxito que personifica la lucha contra el entorno, diseñada con un resumen directo y una reflexión profunda para cerrar tu guión con autoridad. La mayoría de la gente cierra estos videos y se olvida de lo que aprendió en 5 minutos. Si tú eres de los pocos que llegó hasta aquí y está decidido a ejecutar estos 10 pasos, suscríbete. Hagamos que este espacio sea el refugio de los que sí hacen las cosas. Y si el mensaje te ha servido, deja un like. Es la forma en que este sistema ayuda a que otros que se sienten perdidos encuentren esta misma salida. La historia de El arquitecto del caos. Imagina a un joven nacido en un barrio donde el destino de todos ya estaba escrito antes de los 18 años. Trabajar en lo que fuera para sobrevivir, casarse por inercia y aceptar que las deudas serían su sombra eterna. En su país, la inflación devoraba los ahorros en una semana, y la mentalidad colectiva era de sálvese quien pueda. La cultura local dictaba que si alguien intentaba estudiar algo diferente o emprender por internet, era un vago o un soñador que perdía el tiempo. Este joven, al que llamaremos Julián, decidió que no aceptaría ese guión. No tenía una computadora potente, solo un teléfono viejo y una conexión a internet que se caía constantemente. Mientras sus amigos gastaban el poco dinero que tenían en alcohol para olvidar la realidad los fines de semana, Julián se quedaba en una esquina de su habitación estudiando inglés y edición de video con tutoriales gratuitos. Sufrió la burla de su círculo cercano. Le decían que pusiera los pies en la tierra. Experimentó la ansiedad de no ver resultados por meses y el hambre de quien invierte lo poco que tiene en conocimiento en lugar de comodidad. Pero aplicó la responsabilidad radical. Dejó de culpar a la economía de su país y empezó a ver el Internet como su verdadero territorio. 2 años después, Julián no trabaja para nadie en su ciudad. Gestiona canales de YouTube para empresas en Europa y Estados Unidos. Gana en una semana lo que su padre ganaba en un año. No cambió de país físicamente al principio, pero cambió su país mental. Cuando finalmente decidió mudarse, no lo hizo huyendo de la pobreza, sino persiguiendo una expansión que su entorno ya no podía contener. El éxito de Julián no fue el dinero, sino la ruptura del paradigma de la proximidad. Él entendió que el entorno es opcional. No tienes que ser el promedio de las 5 personas que te rodean físicamente, sino el promedio de la información que dejas entrar en tu cabeza. La ventaja del hambre. Venir de un entorno difícil le dio una resistencia que la gente en países cómodos no tiene. Usó la crisis como un entrenamiento de alta intensidad, la moneda de la disciplina. En un país donde nadie cumple promesas, ser alguien que entrega resultados a tiempo lo convirtió en una anomalía valiosa en el mercado global.
La historia de Julián nos deja una verdad incómoda. Tu país no es lo que dice el mapa, es lo que dicen tus hábitos. Muchos viven en países desarrollados, con todas las herramientas a su mano, y están muertos en vida, esclavos de la comodidad y el entretenimiento barato. Otros viven en medio del caos total y están construyendo imperios porque tienen la urgencia de quien no tiene un plan B. Si hoy te sientes bloqueado por tu cultura, por tu familia o por la economía de tu nación, recuerda esto. La cultura es un software y tú tienes el código para reprogramarlo. No necesitas permiso de nadie para dejar de ser un ciudadano de la mediocridad y convertirte en un ciudadano del éxito. El mundo no le debe nada a nadie, pero le entrega todo a aquel que es capaz de mantenerse disciplinado cuando el entorno le grita que se rinda. Tu mayor ventaja competitiva no es tu talento, es tu capacidad de soportar la soledad y el juicio mientras construyes una realidad que los demás ni siquiera pueden ver. No esperes a que tu país mejore. Mejora tú tanto que el país donde estés sea lo de menos. Al final del día, el único bloqueo real es el que tú decides aceptar como verdad. Rompe el paradigma, sal de la fila de los que se quejan y empieza a caminar hacia la fila de los que hacen. El camino está vacío porque pocos tienen el valor de recorrerlo, pero la vista desde la cima vale cada segundo de sacrificio. El poder de la autosugestión en territorio hostil. Si quieres cambiar tu vida, primero tienes que cambiar la voz que vive dentro de tu cabeza, porque esa voz suele hablar con el acento de tu cultura, de tus padres y de tus amigos fracasados. La autosugestión no es una técnica mágica, ni una frase bonita para poner en Instagram. Es un entrenamiento de guerra para tu subconsciente. Tu mente funciona como un software. Si dejas que tu país, la crisis y el pesimismo de los demás instalen sus programas, tu vida va a ser un reflejo de esa miseria. La mayoría de la gente se levanta y lo primero que hace es alimentar su mente con noticias de desastre o quejas sobre lo difícil que está todo. Eso es autosugestión negativa. Si quieres resultados que la mayoría no tiene, debes bombardear tu cerebro con una nueva narrativa hasta que tus acciones se vuelvan automáticas. Estas frases no son para sentirse bien, son para romper el código de la mediocridad y obligar a tu cerebro a buscar oportunidades donde otros solo ven muros. Autosugestión para romper paradigmas. Mi código postal no define mis ingresos. Mi disciplina sí. No soy víctima de la economía de mi país. Soy el arquitecto de mi propia economía. El éxito no es para los que tienen suerte, es para los que no se rinden. Mi mente vive en el mercado global, no en la crisis local. La opinión de la gente mediocre sobre mis sueños es ruido irrelevante. Hoy decido que la escasez de mi entorno no entrará en mi mente. Mi ambición es mi brújula y no pediré perdón por querer más. Cada obstáculo en mi país es una pesa que me hace más fuerte. Yo no espero oportunidades, yo las construyo con mi trabajo diario. La moneda de mi éxito es la constancia, y esa nunca se devalúa. Mi pasado no es mi destino. Lo que hago hoy es lo que cuenta. Soy capaz de aprender cualquier habilidad que el mundo necesite. El miedo al ¿qué dirán? Murió el día que decidí ser libre. Mi disciplina es más fuerte que cualquier crisis política. No necesito permiso de nadie para ser un ganador. El cansancio mental es solo una señal de que estoy rompiendo mis límites. Prefiero la soledad del éxito que la compañía de la mediocridad. Mi enfoque es mi mayor activo y lo protejo con garras. No soy lo que mi cultura dice que debo ser, soy lo que yo decido. El fracaso es solo una lección pagada en el camino a la cima. Mi capacidad de trabajo es inagotable cuando tengo un propósito claro. Las fronteras solo existen en los mapas, no en mi capacidad de ganar. Hoy ignoro el pesimismo y ejecuto mis metas con precisión. Soy inmune a la mentalidad de escasez de los que me rodean. Mi tiempo es oro y no lo regalo a distracciones baratas. La disciplina es el lenguaje que el éxito entiende. No busco seguridad, busco libertad absoluta. Mi mente está programada para encontrar soluciones, no para lamer heridas. El éxito es mi responsabilidad y no acepto menos que eso. Cada no que recibo me acerca más al sí que cambiará mi vida. La pereza es el enemigo y hoy lo derroto con acción masiva. Mi valor no depende de mi cuenta bancaria actual, sino de mi potencial en marcha.
La crisis es una escalera para los que saben observar. Soy el dueño de mi atención y no la desperdicio en dramas ajenos. Mi voz interna es de mando, no de duda. La comodidad es una trampa y hoy elijo el crecimiento incómodo. No compito con mis vecinos, compito con mi mejor versión de ayer. El mundo paga por resultados y yo soy una máquina de resultados. Mi visión es clara y mis manos están listas para trabajar. El conformismo es una enfermedad de la que hoy me declaro sano. Soy un inmigrante digital. Mis límites no son físicos. La paciencia es mi poder mientras el mundo busca lo instantáneo. Mi carácter se forja en la dificultad de mi entorno. No acepto críticas de gente que no ha construido nada. La suerte es lo que pasa cuando la preparación se encuentra con el trabajo duro. Mi mente es tierra fértil para ideas que generan valor real. Hoy rompo las cadenas de las tradiciones que me mantienen pobre. La disciplina mental es mi escudo contra el caos exterior. Sé exactamente a dónde voy, y nadie puede detenerme. Yo soy el capitán de mi destino, y hoy tomo el control total. Si este video te ha dado esa verdad incómoda que necesitabas para despertar, considera unirte a este canal. No subo contenido para entretenerte, sino para darte las herramientas que la cultura te ha quitado. Dale un toque al botón de suscribirte y al pulgar arriba si crees que hoy has dado el primer paso para recuperar el control de tu vida. Aquí tienes la reflexión final para cerrar tu guión con autoridad. Está diseñada para ser leída de forma pausada, con un tono profundo, honesto, y que deje al espectador sin excusas para no empezar a trabajar de inmediato. El momento de la verdad. Llegamos al final de este recorrido, pero este no es el final de la historia. Es en realidad el momento más peligroso para ti. ¿Por qué? Porque ahora ya no puedes decir que no sabes. Ya no puedes usar la ignorancia como escudo. Ahora que hemos desnudado las mentiras de la cultura, que hemos expuesto cómo tu entorno te ha programado para la escasez y que hemos trazado un mapa de 10 pasos para romper esos paradigmas, la pelota está exclusivamente en tu cancha. Muchos terminarán de escuchar estas palabras y sentirán una chispa de motivación. Esa pequeña descarga de dopamina que te hace sentir que vas a cambiar el mundo. Pero déjame decirte algo duro. La motivación es una mentira. La motivación es lo que te hace empezar, pero solo la disciplina es lo que te mantiene caminando cuando el clima se pone feo, cuando tu país entra en otra crisis o cuando tus amigos se ríen de tu nuevo yo. El éxito no es un evento glamoroso que sucede de la noche a la mañana. El éxito es la suma de 1000 decisiones aburridas, difíciles y solitarias que nadie ve. Es decidir leer ese libro técnico cuando podrías estar viendo una serie. Es decidir leer ese libro técnico cuando podrías estar viendo una serie. Es decidir ahorrar ese dinero para invertirlo en tu educación cuando podrías estar comprando ropa para impresionar a gente que ni siquiera te agrada. La cultura en la que vives cuenta con que te rindas. El sistema está diseñado para que seas un consumidor pasivo, un esclavo de tus impulsos y un ciudadano que se queja pero no actúa. Cada vez que procrastinas, cada vez que culpas al gobierno por tu falta de resultados, cada vez que dejas que un comentario negativo te detenga, le estás dando la razón a quienes quieren verte abajo. ¿De verdad vas a permitir que ellos ganen? ¿Vas a dejar que el lugar donde naciste sea el límite de lo que puedes llegar a ser? Mírate a las manos. En ellas tienes la herramienta más poderosa que ha existido en la historia de la humanidad. Acceso a la información y al mercado global. No importa si hoy estás en una habitación pequeña con una conexión a internet inestable o si sientes que el mundo se te cae encima por la ansiedad. Tu situación actual no es tu destino final, a menos que tú decidas dejar de caminar. El camino del éxito es solitario al principio y es normal sentir miedo. El miedo es solo una señal de que estás saliendo de tu zona de confort y fuera de la comodidad es donde ocurre la magia. Llamado a la acción. El primer paso real. No quiero que cierres este video y sigas con tu vida como si nada hubiera pasado. No quiero que seas un coleccionista de información que nunca ejecuta. El conocimiento sin acción es basura mental. Así que hoy, ahora mismo, te exijo que tomes una decisión. Identifica el primer bloqueo. Elige uno de los 10 pasos que mencionamos antes, el que más te dolió.
el que más te hizo sentir incómodo. Ese es exactamente el que tienes que atacar primero. Haz algo pequeño pero real. No planees cambiar tu vida en un año. Planea qué vas a hacer en las próximas 2 horas. Tal vez sea borrar esas aplicaciones que te roban el tiempo, escribirle a ese mentor que te intimida, o sentarte a estudiar esa habilidad que sabes que el mercado global necesita. Comprométete en silencio. No salgas a gritar tus metas a los 4 vientos. La gente que habla mucho suele hacer poco. Guarda esa energía para el trabajo. Deja que tus resultados hablen por ti. Si este mensaje te ha servido de algo, si sientes que por fin alguien te ha dicho la verdad sin rodeos, entonces tal vez sea el momento de que te rodees de más contenido como este. Si decides quedarte y ser parte de esta comunidad de gente que no acepta excusas, será un honor caminar contigo. Pero recuerda, yo solo puedo mostrarte la puerta. Eres tú quien tiene que cruzarla. El mundo está esperando a que despiertes. Tu familia, tu futuro yo y la gente a la que estás destinado a ayudar están esperando que tomes el control. No los defraudes, pero sobre todo, no te defraudes a ti mismo. Levántate, limpia tu mente y empieza a construir tu imperio hoy mismo, porque si no eres tú, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Aquí tienes el cierre definitivo para tu guión. Esta parte debe ser entregada con una calma absoluta, una mirada fija, si es video, y una sinceridad que deje al oyente con la sensación de que la conversación no termina aquí, sino que ahora empieza su verdadera vida. Hemos cubierto mucho terreno hoy. Hemos hablado de la cultura que te frena, de los paradigmas que te mantienen pequeño y de la urgencia de tomar el control de tu propia mente a través de la autosugestión y la disciplina. Pero las palabras solo tienen poder si tú decides darles vida. No busques que el camino sea fácil, busca ser tú lo suficientemente fuerte para recorrerlo. El mundo no va a cambiar para hacerte el favor de que seas exitoso. El mundo va a seguir siendo caótico, injusto y ruidoso. La diferencia será que a partir de hoy, tú ya no eres una hoja seca que el viento mueve a su antojo. Ahora eres el viento. Si este mensaje ha encendido algo en ti, si sientes que por fin alguien te ha hablado con la verdad que necesitabas escuchar para dejar de poner excusas, entonces ya sabes qué hacer. No necesitas que te pida un like o que te suscribas de forma desesperada. Si este contenido tiene valor para tu camino, tú mismo sabrás que este es el lugar donde debes estar para mantener tu mente afilada. Comparte esto con esa única persona que sabes que también está luchando por salir del montón, porque a veces, ser el apoyo de otro es lo que nos termina de salvar a nosotros mismos. Gracias por quedarte hasta el final, por permitirme entrar en tu espacio y por tener el valor de cuestionar tu propia realidad. Recuerda que la batalla más importante se libra cada mañana cuando abres los ojos y decides qué voz vas a escuchar. La de tu entorno que te quiere sumiso o la de tu potencial que te exige grandeza. Toma lo que aprendiste hoy y ponlo a prueba. No me creas a mí, créele a tus propios resultados. Cuídate, mantente enfocado y, sobre todo, mantente disciplinado. Nos vemos en el próximo paso del camino. Fuerza.